Bueno, mis hermanos, vamos a seguir entonces con nuestro estudio de eclesiología. Vamos a entrar en un tema álgido, difícil. Vamos a seguir la enseñanza de nuestro texto, pero el tema de la disciplina en la iglesia ha sido muy manipulado para llevarlo desde el punto de disciplina al punto del control de la gente, ¿no? De poder controlar el grupo de gente. Entonces, se necesita mucho en la iglesia que se ore por la gente que está en la dirección, en la conducción de la iglesia, ya sea pastor, ancianos, la organización que haya en la iglesia, para guiarla, para que estos señores comprendan que son administradores de una iglesia que es de Dios y tiene a Cristo por cabeza y no a los hombres. Que nosotros, si estamos al frente de una iglesia, una congregación, somos simplemente un administrador de lo que Dios hace en esa iglesia. Y no podemos tomar decisiones humanas para hacer que la gente haga lo que queremos o lo que nos parece. La Biblia tiene un solo nivel de disciplina y no está orientada a una organización de iglesia, está orientada a una organización de hermanos, donde si un hermano peca contra ti, ve y confróntalo, si se arrepiente has ganado al hermano, si no se arrepiente, 2 o 3 testigos, y si de esa manera igual sigue en su postura, entonces que se le diga a la iglesia y se ha tomado como gentil y publicano. En ningún lado dice que se corra gente de la iglesia, que se pueda llegar al punto de echar a alguien de una iglesia. Lo que dice es que se tome como gentil y publicano, simplemente que no se lo considere poseedor del Espíritu Santo y que puede participar de actividades espirituales, porque no es un espiritual, es un carnal. Pero bueno, si ustedes sabrán, ha habido iglesias donde se ha corrido gente. Eh, Puede haber mucha gente que esté de acuerdo, pero no es realmente bíblico ese punto, ¿no es cierto? También la iglesia enseña de que no se impongan las manos con ligereza, ¿m? No sea que compartamos el pecado de una persona, o sea, uno como pastor quiere nombrar a alguien diácono, bueno, tiene que ser primeramente puesto a prueba, porque si yo le impongo las manos y lo nombro diácono y este diácono comete pecado en la iglesia, yo participo de su pecado. Este, entonces, este tema de la disciplina en la iglesia es delicado. Podemos estudiar lo que estudiemos, leer lo que leamos, pero tenemos la necesidad de tener una fuerte guía del Espíritu Santo para saber cómo obrar en cada situación. Lo que nos enseña la palabra es a llevar a los hermanos a Cristo y no a quitar a la gente. No sé ustedes qué experiencias habrán tenido, yo en mi largo caminar con el Señor he visto muchas cosas en las iglesias, este, y he visto, no solo he visto, cuando yo hice mi primer estudio teológico en el Instituto Bíblico del Río de la Plata, había una materia específica de cómo controlar a la gente. Y era un instituto bíblico de orientación pentecostal. ¿Cierto? ¿Qué hacer para que la gente haga lo que uno quiere? Y hubieron muchas pláticas al respecto y vinieron pastores y demás a darnos enseñanza en ese tema. Este, mi posición siempre fue que yo no soy el que tengo que manejar a la gente de la iglesia. Es el Espíritu Santo, es la cabeza de la iglesia que es Cristo el que maneja esas cosas. Si a mí Cristo viene y me dice ve y reprende al hermano, yo voy y reprendo. Pero si a mí no me dice reprende al hermano, soy temeroso de Dios. Dios sabrá, estará tratando con él y capaz que yo me interpongo en la obra de Dios y Dios no me lo permite. Mala cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno, eso como introducción a este tema complicado, vamos a seguir nuestro texto. Si quieren comentar algo, están en absoluta libertad, me dicen,
Puede haber muchas ideas y muchas visiones de este tema. ¿Bien? Dice la iglesia local, su disciplina y poder. O sea, sabemos que la iglesia local es la congregación. Dice, la doctrina bíblica de la disciplina. En el Antiguo Testamento los pecados intencionales no podían ser expiados por medio de un sacrificio. Fueron castigados con la pena de muerte. Después de haber perdido la independencia nacional, la exclusión de la asamblea religiosa llegó a ser una pena muy dura. Esdras 18, Lucas 22, Juan 9, 22. A ver, vamos a ir un poquito a la Biblia. Vamos a ir a Esdras. Esdras, ¿qué dijo? 18. 18. Dice, lo leo de Reina Valera. Y el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su herencia, y ese tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Eh, a mí me gustaría poner esto un poquito más en contexto, porque está hablando de una situación particular, no una general de disciplina general. Está hablando de del pecado, ya de un pueblo de pecado, que estaba en rebeldía, ¿no es cierto? Esdras luchaba contra eso. Eh, y yo les pido luego que lo lean un poquito más y lo pongan un poquito más en contexto, leyendo todo el versículo. Se nos haría un poquito largo, se los encargo. Vamos a Lucas 6:22, y ahí dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Eh, Justamente estaba hablando con Julie antes de empezar, ¿no es cierto? Que cuando uno se desempeña recto delante de Dios, la gente del mundo a uno lo aborrece, ¿no es cierto? Esto está hablando de que es desechado un hombre bueno como malo, ¿sí? Y justamente por los malos. Entonces, si esto lo pongo como disciplina dentro de la iglesia, estaría manifestando que hay hombres malos dentro de la iglesia que desechan a los hombres buenos. Este, me gustaría decir que esto no es verdad, que no lo he visto nunca, pero en la iglesia hay de todo. Yo me acuerdo de mi pastor Roberto en Argentina que decía que la congregación, la unión de las asambleas de Dios en Argentina era como el arca de Noé, porque estaba llena de animales, pero flotaba. ¿Qué le digo? No es algo simplemente de ahora. Vamos a ir a Juan 20 ahora. 23 dice. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Mm? Este, este es una referencia directa a la predicación. ¿Mm? A quién le predicamos y a quién no le predicamos. Nosotros no tenemos la capacidad de perdonar pecados. No nos ha dado ese don ni esa capacidad el Señor. El mandato que nos dio el Señor, nuestra tarea es predicar. Predicar, predicar. Y si alguno hable su corazón ante la predicación, es el Espíritu Santo el que se encarga de trabajar con ese corazón. No nosotros. Sigo con el punto 2. En el Nuevo Testamento, Cristo dio a sus apóstoles y en conexión con su palabra también a la iglesia el poder de atar y desatar. Bueno, este texto viene en relación a este mismo que hemos leído, los pecados remitidos o los pecados retenidos, ¿sí? Y va directamente hablando de nuestra tarea de predicación y de la apertura del corazón de la persona que recibe la palabra.
En el tema de atar y desatar es el mismo. Vamos a leer Mateo 16. 19. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se dan cuenta que lo que está hablando es esta llave de los cielos que nos da, que aquí le da a Pedro, y también le ha dado a cada creyente, es la tarea de predicar, de ir a buscar, a golpearle las puertas del corazón a la gente, para que le abran su puerta, ¿no es cierto? Y entonces, el que acepte será desatado en los cielos, y el que no acepte será atado en los cielos. Pero no es algo que hace el creyente, es algo que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Vamos a leer ahora 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, todo aquel al que nosotros le prediquemos y habla su corazón y el Espíritu Santo entre en él, va a tener vida eterna juntamente con nosotros. Pero todo aquel que le prediquemos y no quiera abrir su corazón, va a quedar atado, lamentablemente para toda la eternidad. Así que seamos predicadores disciplinados, conocedores de la palabra que predicamos, para que muchos sean desatados, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Dice, solamente porque este poder fue dado a la iglesia es posible que la iglesia pueda ejercerlo. Hay varios pasajes que hablan de ello. Primera de Corintios 5, 2, 7 y 13. 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Les explico algo importante. En la época del primer siglo todavía estaban en una teocracia en Israel. En una teocracia significa que la ley es la ley de Dios. Entonces, a pesar de que ya había venido Jesucristo y estaban ya bajo la gracia, todavía la ley que sigue manejando al país es la ley del Antiguo Testamento, es la ley de la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo tengo que aplicar la ley a acciones humanas, voy a aplicar la ley según la palabra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mandaba ante determinados pecados, ¿sí? Eh, una pena de muerte o determinadas penas, ¿sí? Ya no penas de sacrificio. Esas penas de sacrificio se cambian por las penas del arrepentimiento, pero ellos no lo comprendieron, siguieron bajo la ley. Hoy en día nosotros, por ejemplo, vivimos en un México en el cual, si bien somos rescatados por Cristo, y hoy estamos bajo la gracia, ¿sí? Y bajo la ley del Señor, vivimos en un país que tiene una ley propia y no somos libres de esa ley. La palabra varias veces habla de que tenemos que cumplir esa ley, siempre y cuando esa ley no se contradiga o entre en conflicto con la ley de Dios. Entonces, eso también les pasaba a los judíos del primer siglo. Si bien un cristiano, un judío convertido al cristianismo en el siglo I que viviera en Israel, ahora tenía la libertad del espíritu para vivir conforme a los mandamientos de Cristo, también tenía que cumplir la ley de su país, y la ley de su país era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguno, aunque fuera cristiano, cometía una falta civil, tenía que pagar esa falta de acuerdo al código del Antiguo Testamento, al código de la ley. Entonces eso lo tenemos que tener siempre bien claro cuando leemos esta parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Cómo era la vida en ese tiempo y cómo se manejaban respecto de la ley, ¿sí? Cuando uno cumple realmente la ley de Dios, nunca contradice la ley del hombre. Pero el hombre acostumbra a acusar falsamente. Entonces, hay un conflicto ahí, un conflicto de ética entre el que es temeroso de Dios y el que no es temeroso de Dios. Después nos cita 2 Corintios 2, del 5 al 7.
Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta comprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. 5 al 7. Así, está bien. Esto sí es directamente basado en la doctrina bíblica del Nuevo Testamento. Aquí sí es bíblicamente correcto, porque la tarea de la iglesia es levantar al caído, convertir al equivocado, traerlo de nuevo al camino. ¿Mm? Este, y de eso es lo que hablan estos versículos. Y después Tito 3, 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto es perfectamente coherente, ¿sí? Coherente con la disciplina en la iglesia que les hablé al principio. ¿Sí? Si te ofende, en privado. Si no se arrepiente, 2 o 3 testigos. Y si de esa manera tampoco se arrepiente, díselo a la iglesia, a la congregación, y lo tomas como gentil y publicano. El tomarlo como gentil y publicano es una manera de desecharlo. Y hasta ahí llega, desecharlo, tenerlo aparte. ¿Sí? Ya no ser considerado una persona espiritual. ¿Esto por qué se hacía en la iglesia? Porque esta persona seguramente seguía yendo a esa congregación, pero todos tenían que saber que esa persona estaba en el error y no caer en sus disertaciones o en las cosas que él decía. Ese es el punto. Bueno, pasajes como Primera de Corintios y Timoteo 1:20 no se refieren a la disciplina normal, sino a una medida especial y propia de los apóstoles. Primera de Corintios 5:5, a ver qué dice. Primera de Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí? Y Timoteo 1:20, ¿pero qué Timoteo? Primera de Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los entrega a Satanás, no los corre de la iglesia, ¿no es cierto? Y dice que era una medida especial propia de los apóstoles. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la disciplina es esos 3 pasos de disciplina. La disciplina puede significar una exclusión temporal de la Santa Cena, no parece justificado. Sin embargo, quitar a una persona la posibilidad de acudir al culto para escuchar la palabra de Dios, esto es justamente lo que sí debería hacer. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde empieza el conflicto, ¿no? O sea, esto es correr a alguien de la iglesia. Mire, yo he aprendido algo en mis años de iglesia. Cuando a una persona simplemente se le dice que no puede hacer lo que quiere hacer en su corazón, porque estaría violando la ley de Dios, estaría violando la voluntad de Dios, se van solitos, nadie los tiene que correr, solitos se van, solitos, solitos, porque en realidad están buscando el deseo de su corazón y no el deseo de que su corazón sea convertido por Dios. Solitos, llega un momento que algo pasa y ya no lo vemos más en la iglesia y nadie tuvo que correr. Bueno, amén. Entonces, muestran su última reincorporación del pecado a todos sus privilegios como Metaman. Hasta acá es lo que habíamos leído. Ahora viene el punto B, la intención de la disciplina. La meta, mantener la santidad de la iglesia. Por eso la disciplina es esencial en asegurar la admisión o exclusión de miembros de la iglesia. Se dan cuenta, esto ya es un punto muy rígido, ¿no? Haciendo esto, la iglesia es edificada al ver la santidad de Dios aplicada a la vida de la iglesia.
Incluso un caso extremo como 1 Corintios 5:5 muestra que la meta también es, en última, la instancia, la reincorporación del pecador y todo eso. A ver, hermanos, razonen esto con lo que está diciendo aquí el autor. Yo de alguna manera, como pastor, ¿le puedo quitar a algún creyente algún privilegio? ¿Quién da los dones? ¿El pastor? O sea, ¿quién pesa los corazones? ¿El pastor? O sea, este es un problema grave donde el pastor puede tropezar. Justamente estaba estudiando en la Biblia el tema de los tropiezos, ¿no es cierto? Lo delicado que son los tropiezos. Aquí es donde un hombre puede tropezar. Y cualquiera, sea pastor, sea hermano, sea lo que sea, puede ser un encumbrado teólogo, puede tropezar. Y estos son los puntos donde se puede tropezar. El llegar a pensar que yo puedo quitarle algún privilegio a un hermano. ¿Sí? No es mi función. Un día tendríamos que sentarnos y hacer una enumeración de la obra pastoral, las funciones del pastor. Como mero administrador de una congregación, no como jefe o cabeza de una congregación. Es un administrador, un mayordomo. Amén. Bueno, punto C, el ejercicio de la disciplina. Por regla general, son los ancianos los que aplican la disciplina. ¿Mm? La organización de las primeras iglesias era por medio de un consejo de ancianos. Se lo llamaba así más que pastores, o sea, esos ancianos todos eran pastores. Y entre ellos no era muy común en el siglo I la iglesia unipastoral. Eran conformada por múltiples ancianos que cumplían distintas actividades dentro de la iglesia. Paso según Mateo 18. Esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Mateo 18 dice, amonestar al pecador en privado y entre dos personas, ¿no es cierto? El ofendido y el ofensor, o el ofensor y el que Dios mandó a confrontar a ese ofensor como ofendido dentro de la congregación, porque puede haber ofendido no una persona, sino la congregación. Dios va a mover a alguien, tal vez no necesariamente el pastor para que lo confronte. Es más, si me manda a mí a confrontarlo y yo no lo hago, ya va a mandar a otro, Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Si no hace caso, si se mantiene en su necedad, ¿no es cierto? Hacerlo con 2 o 3 testigos y al final llevar el asunto ante la iglesia. Miren, este tema de 2 o 3 testigos lo he visto manipular muchas veces. ¿Por qué? Imagínense que, no sé qué mencionar, Víctor me ofende en la iglesia, tiene una actitud no cristiana contra mí dentro de la iglesia. Entonces yo con el fin de ganarle la contienda, agarro a 2 de mis amigos de la iglesia, los manipulo primero para que estén de acuerdo con mi postura y que no vayan a escuchar la postura de Víctor, y entonces ahí hago la reunión. Si yo voy a llevar 2 testigos para confrontar a un hermano, tienen que ser 2 testigos que ni siquiera estén enterados de lo que pasó. Que se enteren en el momento en el cual se hace ese pequeño concilio, por ejemplo. ¿Okay? Y que ellos tengan libertad de corazón y de mente para analizar la situación y a lo mejor hasta ponerse del lado de Víctor y en mi contra, porque finalmente era Víctor el que tenía la razón en el conflicto y yo era el equivocado. ¿Mm? Si no lo hago de esa manera, tampoco estoy cumpliendo con las normas de disciplina. Estoy manipulando, ese es el tema, manipular. El cuidado que tiene que tener el creyente de no manipular. Y más cuando Dios le ha dado tareas dentro de la congregación, no manipular. En este caso es fácil manipular. Bueno, entonces finalmente con 2 o 3 testigos ante esto se determina que Víctor es el que está equivocado, pero en su necesidad no quiere aceptarlo, entonces se presenta a la congregación, se lleva el asunto ante la congregación. Y ya, digamos, se terminó el juicio, ya se determinó que Víctor es el equivocado, entonces se le anuncia a la congregación
que Víctor está equivocado, que Víctor se ha salido del espíritu, que por favor no lo escuchen a Víctor, que sean cristianos maduros y no se dejen llevar. Si eso lo hubieran hecho, fíjense que hasta en el siglo I fueron llevados muchos por Nicolás, con la doctrina de los Nicolaitas, que era uno de los 7 diáconos, que enseñaba la doctrina de que Jesucristo era menos que Dios porque era creado y era el Hijo, entonces era menos. Rompió la doctrina de la Trinidad y muchos lo siguieron. ¿Por qué? Porque no se debe haber hecho justamente esto en la iglesia y haberla anunciado a la iglesia. Ya no lo escuchen más a Nicolás, su doctrina está torcida, está mal. Amén. Bueno, en la iglesia. En caso de pecados graves públicos, incluso puede que los ancianos deban tomar la iniciativa sin que a nadie se les notifique antes. Error. La Biblia dice otra cosa. Yo tengo que, o soy bíblico o soy como me parece. En cualquier momento es posible incorporar al pecador penitente en sus plenos derechos cuando muestre el arrepentimiento auténtico. Sí, significa que he ganado al hermano si finalmente se arrepiente con esto, ¿no? Si va a la iglesia, se tiene que sentar en la última fila, nadie lo pela y decide mantenerse firme ahí, el Espíritu Santo trabajará con él. Pero les puedo decir que no conozco un caso que haya vuelto, ¿eh? Nunca volvieron. Bueno, acuérdense de eso, hermanos. Luchar para no manipular. Uno siempre quiere tener la razón. El espíritu humano que lucha contra el Espíritu de Dios que está en mi vida quiere tener la razón. Quiere que se demuestre mi razón siempre. Y corro el riesgo de entrar en manipulación para forzar algo que tal vez no es la razón. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que en la congregación tenemos un hermano que viola a un niño, como pasa en otras iglesias, o viola a una niña. Y es sabido lo que esto pasó. ¿Cómo debe obrar la iglesia en este caso? La iglesia tiene que manejarse siempre por el principio bíblico, que es seguir estos pasos y esperar que, pero el hermano no puede estar libre de la ley civil que compete para eso. Hay que denunciarlo a las autoridades civiles. Tiene que estar bajo la ley también del hombre. Seguramente, si se demuestra lo que él hizo, termina en la cárcel, ¿sí? Pagando su deuda ante la sociedad, que es diferente que su deuda ante el espíritu. Posiblemente ese hombre en la cárcel se arrepienta, vuelva a los caminos de Dios, pero va a tener que pagar igual su pena ante la ley civil. ¿Se dan cuenta cuando yo les hablo de las leyes tanto de Dios como las leyes del mundo a las cuales estamos sometidos? Porque si no, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Sí? Bueno, punto D, la importancia de la disciplina. La iglesia en Éfeso es alabada porque no toleraba a los malos. Apocalipsis 2:29. Las iglesias de Pérgamo y Tiatira son criticados por dar cobijo a maestros que en realidad son herejes. ¿Mm? Apocalipsis 2:14, 20, 24. Luego lo leen. Acá se produce otro problema dentro de la iglesia, ¿no? En el caso de la iglesia de Éfeso, manejaba la disciplina bíblica y posiblemente tenía malos en su iglesia, pero ya estaban, digamos, apartados de poder influenciar a otros con su maldad dentro de la iglesia. No fuera, sí, a lo mejor dentro, pero ya no pueden influenciar a otros. En cambio, lo que está criticando en Pérgamo y Tiatira es que cobija maestros, significa que tiene gente enseñando doctrinas heréticas. ¿Mm? Ese es el problema de acá está hablando. Yo no puedo tener en la iglesia, darle mi púlpito en la iglesia a alguien que viene con una doctrina herética. Tengo que cuidar la doctrina de la iglesia como mayordomo de la doctrina de la iglesia, como administrador. Yo enseño sana doctrina. El que la quiere aceptar, la acepta y se alinea. Y el que no la quiere aceptar,
quiere hacer su propia doctrina personal, son los que entran dentro de la disciplina, ¿no es cierto? Y finalmente son separados. Pero yo no puedo poner a alguien que no acepta la sana doctrina que esté enseñando en la iglesia. ¿Mm? Ese sí es tarea del pastor y de los ancianos de la iglesia. Punto 11. Continuidad o discontinuidad, la relación entre Israel y la iglesia. Este tema está debatiendo desde hace muchos años dentro de la familia protestante. Vamos a intentar de presentar las dos posturas de la manera más objetiva y breve posible. Lo que presentamos a continuación sigue la línea de argumento de dos destacados representantes de las respectivas posturas. Martin Woustra, que defiende la postura reformada, y Robert Saucy, que defiende la postura dispensacionalista. La postura reformada. Dentro del campo reformado hay dos posturas. La Iglesia existió desde el principio de la creación del hombre y existirá hasta el final. Así lo expresaron una serie de confesiones históricas reformadas. La confesión belga, la confesión escocesa, la segunda confesión helvética y el catecismo de Heidelberg. La segunda postura se pregunta, ¿cuál es la esencia de Israel en el Antiguo Testamento? Respuesta, ser el pueblo de Dios. Entonces hay una continuidad esencial, no de su organización, con la Iglesia del Nuevo Testamento. La segunda aproximación es preferible en nuestra opinión porque toma mejor en cuenta la historia de la salvación. A ver, analicemos un poquito este tema, ¿no es cierto? La Iglesia no podemos ponerla que existió desde el principio porque no es lo mismo los hijos de Dios que el pueblo de Dios. Puede haber una persona del pueblo de Dios que sea hija de Dios, pero no, la iglesia está conformada por los hijos de Dios, no por el pueblo de Dios. Israel está conformado por el pueblo de Dios. Entonces son cosas totalmente diferentes. ¿Cuándo nace la iglesia? Con la llegada de Jesucristo a la tierra, pagando el precio por la salvación de las almas y poniéndose a la cabeza de esta nueva organización que es la iglesia. ¿Mm? Seguimos. Hasta aquí ninguna duda, perdón, no estoy viendo si hay preguntas, hay una. Sí, yo ya vi, sí, yo lo sé, Nelly. La iglesia lamentablemente vivimos tiempos muy difíciles. Tendría que haber una materia que no está dentro de las materias teológicas. Yo he preparado algunos escritos al respecto de la iglesia penetrada por el mundo, ¿no es cierto? La iglesia invadida por el mundo. Eh, Hay muchos y graves rasgos en las iglesias de una penetración del mundo. A veces no en la organización total de la iglesia, pero sí en algunos de sus miembros. Y lamentablemente esos miembros arrastran a otros. ¿Por qué arrastran a otros? Por falta de conocimiento. Por eso es tan importante en la iglesia enseñar, enseñar, enseñar y enseñar. A veces uno se frustra como maestro cuando tiene que decir las cosas 10 veces y a la 10ª vez le siguen diciendo de qué se trataba, ¿no? Pero esa es la tarea de la iglesia. No evitar que la gente siga falsas doctrinas que siempre van a aparecer dentro de la iglesia, siempre va a aparecer ahí el lobo con piel de oveja, es inevitable. Es más, Dios lo permite para ver quiénes son los aprobados. Pero ¿cómo yo, pastor, puedo evitar que le sigan esa doctrina? Que haya otros hermanos que vean esa doctrina. No es forzando a los hermanos, acusando, confrontando de manera directa, no, es enseñando, 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 enseñando para que los hermanos, por medio del conocimiento, se den cuenta de las doctrinas antiguas. El pastor sufre mucho con esto porque muchas veces muchos hermanos muy queridos terminan siendo seducidos por gente, por situaciones, por gente. La batalla es muy dura, pero esa es la correcta batalla. Enseñar, 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 para que cuando alguien se salga del espíritu, rápidamente sea descubierto por el corazón de la gente, no porque un pastor o otro hermano lo señala como el. Amén. Bueno.
Israel, comenzando con Moisés, punto 1. El cambio del nombre de Jacob, Génesis 32, 22, 32. Luego lo leen, es un poquito largo. Dice, Jacob es el portador de la promesa de Dios. Su experiencia en Génesis 32 da lugar al cambio de su nombre en Israel. ¿Sí? Ese fue el primero. ¿Se acuerdan que se quedó dormido y vio a los ángeles subiendo y bajando del cielo? Entonces se arrepintió y además se comprometió con Dios a darle el diezmo de todo lo que ganara. Bueno, situación que pasó. Punto B, Israel. Antes de Israel, antes de que fuera el pueblo de Israel, Génesis 15 del 1 al 11. Aunque el nombre Israel no aparece hasta Génesis 32, 28, el pueblo de Dios, luego expresado por palabra de Israel, existe desde antes. ¿Sí? O sea, el pueblo de Dios empieza a existir desde Abraham. Génesis 1:11. Se caracteriza por constantes determinaciones de Dios hasta llegar a Abraham. Abel es aceptado, Caín es rechazado. La línea de Abel sigue con Set hasta Noé. La línea de Sem separa el camino hasta Abraham. No se habla de las líneas de Caín, Cam, Jafet, Ismael y Esaú con detalle, porque no es el camino que a Dios le interesa, obviamente. Antes de Abraham, Dios trata con la humanidad de manera universal, sin haber todavía escogido a un determinado pueblo. Escogiendo a Abraham, Dios no abandona a las demás naciones. O sea, de Abraham nace el pueblo de Israel, ¿sí? Que no se puede contar como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Hay dos líneas, una línea inclusiva, que Dios trata con toda la humanidad, y una línea exclusiva, Dios tiene su propio pueblo al que defiende. Fíjense que Dios trató con Nabucodonosor, que no era parte del pueblo de Dios, trató con Naamán, que no era parte del pueblo de Dios, ¿se acuerdan el que tenía lepra, el capitán sirio? Trató con todos los reyes de la tierra, trató con el faraón de Egipto, y le endureció su corazón, no se arrepintió. Entonces siempre Dios trató con toda la humanidad, al punto que la misma Biblia da pautas de cómo debe ser tratado cualquier extranjero que quiera vivir bajo la ley de Israel. ¿Cuáles son las reglas? ¿No? O sea que siempre estuvo abierta la Biblia a que cualquiera pudiera, extranjero, someterse a formar parte del pueblo de Dios. Bueno, seguimos con el texto. Acá dice, universalismo y particularismo en el Antiguo Testamento. El enfoque universal, las bendiciones para todas las naciones. Salmo 87, Deuteronomio 4:6 e Isaías 2:1-4. No, para leer algo vamos a leer rápidamente Isaías, si les parece. Vamos a buscar a Isaías. Isaías 2 del 1 al 4 dice, lo, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado del monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, el trato de Dios con toda la humanidad. Y después el enfoque particular. Bendiciones especiales para Israel. Salmo 147, 20. Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. ¿Ven? Entonces, Israel deberá mostrar a los pueblos lo que significa formar parte del pacto de Dios. O sea, Dios no solo escoge a Israel como su pueblo, sino que lo escoge como su representante en la tierra, igual que hoy a los cristianos.
Lo que Dios quería del pueblo de Israel es que fuera ejemplo en la tierra a todas las naciones. Y que todas las naciones quisieran convertirse a Israel y no Israel a las demás naciones. Lo que pasa exactamente hoy con los cristianos. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Todos tienen que querer convertirse a nosotros y no nosotros querer convertirnos. ¿Mm? El punto B, universalismo y particularismo en el Nuevo Testamento. Cristo derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles. Efesios 2:14. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Romanos 10:22. Solo hay diferencia entre vivos y muertos. Los que tienen, espiritualmente vivos y espiritualmente muertos. Los que tienen el Espíritu Santo de Dios, que Dios les ha dado vida y vida eterna, y los que lo han rechazado y no hay vida en ellos, no hay vida espiritual. Seguimos con el otro punto. Los términos como Sión, Jerusalén, Israel, Isaías 49:3, por ejemplo, ya empiezan a cobrar un significado menos literal en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16:5, aún más en los tiempos de Jesucristo, Lucas 2:25-38, más ejemplos hay en Isaías, varios citas de Isaías. Aquí se habla de Israel fuera de las fronteras de Canaán, pero aún así es llamado Sión. Los términos mencionados se usan en el sentido de pueblo de Dios. Las dos líneas, universalismo y particularismo, se ven claro en el Nuevo Testamento. La salvación es para todos, pero no todos se salvan. Dios tiene un pueblo escogido también en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esta frase anótensela, guárdensela en las tablas de su corazón. La salvación es para todos, pero no todos se salvan. ¿Sí? Y el que toma la decisión es la persona. Dios ya sabe en su presencia quién se va a salvar y quién no, pero Él le va a dar la misma oportunidad a todos. C. Israel en el resto del Antiguo Testamento. Empezamos desde Éxodo hasta Deuteronomio. Cajal es la asamblea del pacto que se reúne a partir del tiempo del Sinaí. Es una comunidad étnica, aunque no exclusivamente, y religiosa a la vez. ¿Sí? Entonces, el bebé José hasta Crónicas, dice los libros históricos. Israel se define como entidad nacional y religiosa. Los libros poéticos y los profetas, ellos ven a Israel en primer lugar como el pueblo de Dios, no tanto como una nación en el sentido político. El elemento religioso es siempre dominante. Israel es más una nación con un terreno. Israel existe también sin vínculo con este país. Israel como entidad religiosa sirve perfectamente como prototipo de la iglesia tal como la conocemos del Nuevo Testamento. Punto 2. Otras imágenes de la iglesia sacadas del Antiguo Testamento y usadas en el Nuevo Testamento. Recuerdan que yo ya les envié el documento que preparé respecto de la influencia de la sinagoga en la iglesia. Esto es lo que está hablando aquí en otros términos de eso. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es definido con términos que apuntan a un cumplimiento posterior de la época de la iglesia. ¿Sí? O sea, se lo llama como rebaño, en Salmo, en Isaías. Pablo ve a la iglesia como un rebaño. ¿Sí? Y también lo ve Pedro como un rebaño. Jesucristo mismo dice que el rebaño será amplificado, el rebaño judío. Entonces él nos ve como un rebaño. Después habla del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se refiere exclusivamente a Israel, que están las citas de Isaías y Primera de Pedro. Todos los títulos espléndidos de Israel se aplican a los creyentes del Nuevo Testamento, indiferentemente de si se trata de una iglesia exclusivamente judía o no. Nos llama la atención que los títulos de Israel del Antiguo Testamento, ¿sí?, son aplicados a la iglesia. Novia o esposa, por ejemplo, Oseas 1 y 2, Isaías, Ezequiel. La iglesia es llamada así, por ejemplo, en Apocalipsis 21:2. Apocalipsis 21:2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
templo, 1 Corintios 3, 16, 2, 2 Corintios, aplicados a los creyentes y a la iglesia. En el Antiguo Testamento el templo es el templo único de Jerusalén, pero en el Nuevo Testamento se refiere a templo de dos maneras, como la persona, que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que somos templo de Dios cada uno, pero además se refiere a templo como el lugar de reunión de una congregación local. Punto 3. La iglesia como Israel de Dios. ¿A qué se refiere la expresión? ¿A judíos creyentes o a la iglesia en su totalidad? Sería curioso que al final de la epístola de Pablo mencionase una división entre una iglesia pagana y otra judía, si es precisamente la unidad en Cristo que él enfatiza a lo largo de la epístola. Lo único que cuenta es la nueva creación. Bueno, ¿puede existir una iglesia pagana y otra iglesia judía? Yo diría que hoy hay iglesias de todos los sabores, o sea, iglesias paganas, iglesias media paganas, iglesias eh, fieles al Señor, pero finalmente lo que marca eso es qué tanto el mundo ha penetrado a esa iglesia, la congregación, por ejemplo, qué tanto está penetrado, se permitió que el mundo entrara. Y les vuelvo a repetir, la mejor manera de evitar que el mundo entre en la iglesia es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Yo siempre escucho al pastor Paul Washer que dice, yo debería agarrar a cualquier cristiano, lápiz, darle un lápiz y papel, y que de memoria me pudiera enunciar todos los atributos de Jesús, de Dios. ¿Sí? Hacer una lista y detallar cada atributo de Dios, porque todo se basa en el conocimiento de Dios. Cuando uno conoce bien a Dios, automáticamente le salta el, mi Dios no es así, esto no puede venir de Dios. Lo que está diciendo no me cierra, no es de Dios. Pero eso solo se basa en el conocimiento. Ahora, ¿cuánto conocimiento quiere la iglesia? Tenemos aquí un ejemplo a diario. Empezamos 20 y pico y somos 4. Lamentablemente el hombre de hoy en día no quiere el conocimiento porque sabe que el conocimiento lo compromete. El conocimiento ya no te permite decir no sabía. Te has comprometido. Y lo que menos quiere la gente hoy en día es compromiso. ¿Cuál es el compromiso principal de una congregación? El compromiso principal de una congregación es el que Juan tanto expresa. Si yo no amo a mi hermano, no soy de Dios. ¿Sí? O sea, el vínculo del amor es el compromiso de la iglesia, pero los hermanos no quieren comprometerse en un vínculo del amor, porque significa tener que darse a otros. Y nuestro egoísmo no nos permite darnos a otros. ¿Sí? Bueno, punto 4. Salvación de todo Israel. Romanos 11, 25, 26. Dentro de los que me dan un momentito, por favor. La salvación de todo Israel. Romanos 11, 25 y 25a. Vamos a leer Romanos 11, 25 y 26a. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Bueno, es una promesa aquí que tiene en Romanos de parte de Pablo, de que todo Israel, Dios va a venir por su pueblo. ¿Cuál va a ser el periodo que Dios va a venir por su pueblo? La gran tribulación. La gran tribulación va a ser un acontecimiento especialmente desarrollado por Dios para que el pueblo de Israel se arrepienta. Se llama el tiempo de la ira también en la Biblia, esos 7 años de la gran tribulación. La iglesia ya no está, la iglesia fue llevada a las bodas y Dios va a tratar con su pueblo, pero de una manera, la Biblia dice, como nunca antes. La angustia de su pueblo va a ser como nunca antes fue, ni será después.
Híjole, no quisiera ser judío en esta época. Amén. Dentro de los que son étnicamente judíos sigue un proceso de aclaración sobre la persona del Mesías. El remanente de Israel se define como los que realmente creen en el Mesías. Hay un grupo de judíos creyentes, pero al mismo tiempo el número completo de los gentiles se está añadiendo. Así, todo Israel, igual el número completo de los judíos más los gentiles que aceptaron a Jesús. Y ellos se salvan. De cierto modo hay una continuidad. La iglesia del Nuevo Testamento crece sobre las bases de Israel del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo existe una discontinuidad. El dueño de la viña, Israel en el Antiguo Testamento, dejará la viña a otros, a los gentiles. El reto, predicar el Evangelio a los judíos. Tenemos la obligación de predicar el Evangelio a los judíos respectivamente si nos inclinamos por la posición reformada o dispensacionalista. 6. Conclusión. La Iglesia del Nuevo Testamento funda sobre la roca de la confesión de Pedro, no sobre la ley de Moisés. Al mismo tiempo hay una continuidad. Pueblo de Dios, 12 discípulos. En Pentecostés, judíos y gentiles son unidos en un mismo cuerpo, el Israel de Dios, la novia, la esposa. El nuevo Jerusalén descenderá del cielo. En aquella ciudad están inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles del Cordero. Es una perfecta ilustración de la continuidad entre el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Amén. Bueno, no sé si hasta aquí alguna preguntita. Seguimos. Nos quedan unos minutitos. Finalmente no creo que podamos terminar el tema, pero a ver cuánto nos acercamos. Punto B. La postura dispensacionalista. El Holocausto y la fundación del Estado de Israel han fomentado un nuevo interés por la relación entre la Iglesia e Israel. Llama la atención la existencia del pueblo judío hasta el día de hoy. A continuación se presenta una postura de discontinuidad, pero no de una discontinuidad total. Punto 1. El pueblo de Dios. Dice, el pueblo de Israel es un pueblo con el cual Dios, por su amor selectivo, ha establecido una relación especial. Éxodo 19:5. El elemento característico de este concepto es religioso, puramente espiritual. Pero también los profetas ya comienzan a describir lo que los que están fuera de Israel como pueblo de Dios, Zacarías 2:11. El término pueblo de Dios se aplica también a las naciones gentiles sin que ellas formasen parte de Israel. El término griego laos, pueblo, se usa casi siempre para el pueblo judío. Romanos 11:1-2 nos indica que Israel sigue siendo su pueblo. El día de hoy, Israel, los judíos siguen siendo pueblo de Dios. No hijos de Dios, pueblo de Dios. También es cierto que algunas características del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento son ahora aplicadas a creyentes de otras naciones que son incluidos en la iglesia. Hechos 15:14, Tito 2:14, Primera de Pedro 2:9. Se puede, por lo tanto, hablar de un solo pueblo de Dios, pero aún así sigue Israel como nación especial con un propósito especial. Y acuérdense que para ellos va a haber un tratamiento. Punto 2. La identidad de Israel. Primero hay que definir exactamente lo que es la iglesia y lo que es Israel. El significado de Israel en el Antiguo Testamento. Israel significa el que lucha con Dios, o Dios está luchando. Dado originalmente a Jacob, el nombre se aplica sucesivamente a su descendencia, incluso después de la división del reino. Sigue como nombre del pacto. En Isaías 5:7, Miqueas 3:1. Un pasaje problemático es Isaías 49:1-6. Israel aquí se refiere al Mesías. Él finalmente cumplirá la tarea de Israel. Israel en el Antiguo Testamento significa, por lo tanto, comunidad de personas con una relación especial con Dios. Pero lo que separa a Israel del resto de la humanidad no es exclusivamente físico ni exclusivamente espiritual, sino una mezcla de ambas cosas. Israel tiene rango de nación. 3 factores constituyen este rango: raza, gobierno y territorio.
este concepto nacional no puede ser dividido del concepto religioso. La Iglesia del Nuevo Testamento no tiene este concepto nacional. ¿Por qué la Iglesia no tiene este concepto nacional? Porque la Iglesia se define que nuestro territorio, nuestro reino, nuestra tierra no está en este mundo, está guardada para nosotros en los cielos. Somos peregrinos en este mundo, estamos, pero no somos, somos de allí. ¿Mm? Sin embargo, Dios le había dado al pueblo de Israel característica de nación, raza, gobierno y territorio. ¿Por qué se creen que el diablo se esforzó tanto por quitarle su territorio a Israel? Para que perdieran su identidad como nación de Dios. Pero ya estaba profetizado en la Biblia y tenía que suceder porque ni una tilde pasará, cielo y tierras pasarán, mas su palabra no pasará, y como su palabra lo profetizó, volvieron y ya son nuevamente nación con un territorio, con una tierra. Entonces dice, el significado de Israel en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, con pocas referencias disputadas, el nombre Israel siempre se refiere al pueblo del pacto del Antiguo Testamento. En Hechos, por ejemplo, nunca se usa la palabra para una congregación de judíos y gentiles. Vamos a considerar ahora algunos pasajes difíciles. Romanos 9:6. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí hay una referencia a una división interna de Israel, ¿sí? O sea, no todos los israelitas obedecían a Dios. Cuidado, y ese era el secreto de la salvación para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la obediencia. Gálatas 6, y sigue siendo para nosotros, la obediencia. Gálatas 6:16. Algunos factores lo hacen improbable que aquí se habla del pueblo de Dios en su totalidad, usando la expresión Israel de Dios. Es más bien probable que aquí se habla de dos grupos diferentes, creyentes entre los judíos y gentiles. Si Pablo considerase Israel de Dios como la iglesia, sería extraño que no concentrásemos esta identificación en otros lugares, por ejemplo Romanos 9:11. La salvación de los gentiles no quita las promesas dadas al pueblo de Israel. Hay unidad, pero una unidad de dos grupos diferentes. Israel sigue siendo una entidad distinta dentro de la Iglesia Universal. También es cierto que algunas características del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento son aplicadas a la Iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no existe cambio en el significado de Israel en su uso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos ahora a la identidad de la Iglesia. ¿En qué consiste exactamente la comunidad y la discontinuidad? La discontinuidad entre Israel y la Iglesia. El bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, y Cristo morando en los creyentes, son dos realidades que tienen en común los creyentes de entre los gentiles y judíos del Nuevo Testamento. La discontinuidad consiste en el hecho de que Israel sigue existiendo como entidad nacional. La Iglesia es una unidad, pero no es una nación. Escatológicamente, Israel tendrá otra vez una función nacional y religiosa. El reino todavía no ha venido completamente. La continuidad entre Israel y la Iglesia. En la Iglesia, tanto judíos como gentiles compartan las promesas de la salvación que antes no estaba al alcance de los gentiles. Efesios 2:12. Judíos y gentiles llegan a ser conciudadanos en una entidad celestial que no es llamada Israel, pero que a su vez tiene una relación estrecha con Israel. Pero esto no quita la continuidad de la existencia de Israel. En la metáfora del olivo también se diferencian entre Israel y los gentiles. Dios todavía tiene un plan con su pueblo Israel. Ya lo hablamos hace unos minutos, ¿no? La gran tribulación es un evento especial para el pueblo escogido de Dios. Discontinuidad y el futuro de Israel. El futuro de Israel es más que su incorporación en la iglesia. Tendrá dos funciones escatológicas. A. Ser canal de revelación. Dios quiere seguir mostrando su gloria a través de acciones históricas. Dios se ha revelado en el pasado a través de Israel. Él lo hará también en el futuro, en el milenio, luego de la gran tribulación. Ser agente en la consumación de la salvación.
Todavía falta la consumación de las profecías en cuanto al establecimiento de la justicia en la tierra. Dios lo llevará a cabo a través de Israel. Así las naciones aprenderán la justicia. Conclusión, llegamos a las conclusiones. La Iglesia no está ocupando el lugar de Israel en todo, en todos los aspectos. La Iglesia compuesta por gentiles y judíos ya disfruta de la salvación prometida, pero la validez de las promesas a Israel sigue en pie. Los que dudan de la validez de las promesas a Israel ponen en peligro la doctrina de la elección de Dios. De la elección de Dios de Israel como su pueblo. Y con esto, mis hermanos, terminamos el tema de eclesiología. Creo que estuvo bastante nutrido. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran aclarar o repasar. El material está en sus manos. Yo les recomendaría utilizar con cuidado el material en la parte de lo que es la disciplina, que es lo que dejamos para hoy fundamentalmente. Y que sí se utilice más que nada para entender muy bien estos conceptos, las diferencias entre el pueblo de Dios y los hijos de Dios, porque se nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos. También entender el Israel del siglo I como una nación, pero teocrática, que su gobierno es teocrático, que se rigen por la ley de Dios y no por una ley del hombre. O deberían regirse por una ley de Dios. Pues, bueno, solo para el hecho del sábado a lo que Dios dice le agregaron como 320 subleyes o decretos de cómo, qué es y qué no es trabajar. Amén. No veo ninguna pregunta. ¿No, hermanos? Bueno, espero les haya gustado este tema y que les guste más el que vamos a ver la próxima semana, que empezamos con neumatología, donde vamos a ver muy en detalle la obra del Espíritu Santo en el mundo y en la vida del creyente. Sí. Eso, amén, gloria a Dios. Ahí ya está el material y vamos a seguir con eso próximo. Los amo, hermanos, les agradezco su presencia. Si me permiten un momentito voy a grabar la clase para luego nos despidamos.